Buenas tardes a los estudiantes que se encuentran conectados. Estamos dando los minutos de conectividad, ya damos inicio. Buenas tardes, profe. Vale. Ok, listo. Buenas tardes. Saludo a los estudiantes que se están conectando. Estamos dando los minutos de conectividad, ya iniciamos.
Un cordial saludo para los estudiantes que se encuentran aquí conectados de manera sincrónica. Entonces vamos a a dar el inicio a la sesión del día de hoy, dando los minutos de conectividad. Entonces iniciamos con la asignatura de Fisiología del Ejercicio, hoy 26 de febrero de 2021. Saludamos a los estudiantes que se encuentran aquí. Tenemos a David Hurtado, Jackson Andrés, Jason Alejandro Acuña. ¿Cómo se encuentran? Bien, profe, sí, Bien, señor. ¿Y usted cómo se buenos encuentra? días. Bueno, me alegra que estén muy bien. Listo, entonces vamos a proceder a tomar aquí la asistencia y vamos a dar continuidad. Entonces, permítanme un momento. Listo, entonces tenemos a David Hurtado. Tenemos a Jackson Andrés Murcia. Presente, profe. Listo. Tenemos a Jason Alejandro Acuña. Jason Alejandro. Presente, profe. Listo. Jason Alejandro Acuña. Jason. Jason, fue hasta hace poco fue que lograste matrícula, ¿cierto? Sí, sí, señor, profe. Ah, listo, Jason. Entonces, Jason, ahorita al final te quedas un momentico para que nos pongamos al día con los trabajos, ¿listo? Dándole la oportunidad, teniendo en cuenta su matrícula académica, pues ya no fue culpa suya, entonces hay orden desde la dirección, tratar de darle la oportunidad al estudiante que presente sus ejercicios. ¿Me regala su código? Listo, sí, señor, profe, gracias. 75105. Listo. Nombre, Jason eh, Alejandro Acuña Rivas. Jason Alejandro. Jason con Y, profe. Jason, sí, tal cual ahí está en la pantalla. Su número de celular, por si contacto, por favor. 310 Sí, 878 sí, 1244. 1244. Sí, señor. Listo. Aquí pongamos la asistencia del día de hoy. Bueno, equipo, entonces damos continuidad y contextualizando, veníamos hablando sobre esta temática de las fuentes energéticas en el organismo. Hacíamos la socialización de la información en la clase pasada sobre esa importancia, ¿cierto? Estábamos hablando de la importancia de esas fuentes energéticas para el deportista y más allá para el deportista, para que practique actividad física, pues para el cuerpo, ¿no? Como esa gasolina que hacíamos el símil de ese combustible que necesita nuestra máquina biológica con el fin de proporcionar la energía suficiente para la producción energética, ¿cierto? Entonces, habíamos hecho la contextualización y la estructura de la división de estas dos fuentes, de estas fuentes energéticas, en las cuales las teníamos divididas tanto en macronutrientes como en micronutrientes. Entre los macronutrientes entendíamos que eran todos esos nutrientes que nos aportaban la energía necesaria y suficiente para nuestras funciones biológicas naturales corporales en estado de reposo, para su conservación y también las que nos proveían esa fuente energética para la producción de energía. Hablábamos que
esas fuentes energéticas, esos macronutrientes, perdón, esos macronutrientes se dividían en tres, en hidratos de carbono o carbohidratos, lípidos y proteínas. Habíamos hecho el recorrido por los carbohidratos. ¿Alguien levantó la mano? Perdón, los carbohidratos. Habíamos hecho repaso de los carbohidratos. Ah, que alguien quiere ingresar. De los carbohidratos, hacíamos el repaso de la estructura de los carbohidratos y estábamos aquí en los lípidos, ¿no? Estábamos aquí ya haciendo la parte final de los lípidos, en donde pues estábamos entendiendo su distribución, su clasificación y en dónde los podemos encontrar. Vamos hasta ahí, equipo, ya contextualizamos cómo íbamos. Sí, sí, señor, profe. Correcto. Listo. Vale, perfecto, me alegra. Entonces estábamos aquí ya finalizando esta parte, cómo se dividían estos lípidos derivados, en la cual su puesto protagonista era el colesterol. Habíamos hablado que pues este colesterol lo obtiene el organismo de forma exógena y endógena. Exógena, cuando se habla exógena, es cuando lo proveemos del alimento, ¿sí? Se provee de manera de externa hacia afuera, y cuando hablábamos de un término endógeno, era que pues el propio cuerpo lo sintetizaba, lo construía. Que por qué lo hacía el propio cuerpo y por qué lo necesita. Primero, pues para colaborar en esa síntesis de algunas vitaminas, síntesis de algunas hormonas y síntesis tanto hormonas sexuales como suprarrenales. Entonces entendíamos que el colesterol, que muchas veces pues lo veíamos como el malo del paseo, pues digamos que el cuerpo lo necesita. El error es cuando excedemos y aumentamos ese consumo de colesterol de manera exógena, ¿no? Entonces aquí en este cuadro de la izquierda que tengo, podemos observar cómo se distribuye el porcentaje de las fuentes en donde recibimos ese colesterol en nuestros alimentos, en nuestras dietas alimenticias. Entonces podemos ver que un 36% de esa ingesta exógena de colesterol provee de las grasas y los aceites, de las grasas y los aceites, ¿sí? Entonces es tan importante entender cómo este colesterol provee es de esta fuente, es decir, cómo podemos manipular, cómo debemos entender que el control de este consumo de aceites y grasas, que equivale al 36% de lo que consumimos en estudios que se han realizado, es donde se provee ese colesterol, y es el que por ese exceso, pues justamente, pues se llega a causar problemas de altos niveles de este lípido, y pues asimismo afectaciones en el organismo. Entonces, primer dato que les dejo sobre este tema es cómo en sujetos que ustedes vayan a intervenir, o a poblaciones que ustedes vayan a hacerle su diagnóstico de entrada, ¿sí? Si tienen alguna posibilidad de detectar o de leer algunos exámenes de sangre, pues puedan ustedes en sus planificaciones dietarias, puedan ustedes de pronto, o uno de los primeros consejos es reducir ese consumo de aceites, ese consumo de fritos, ese consumo de grasas, ¿cierto? Con el fin de que ese consumo exógeno de colesterol pues se controle, ¿no? Ya de ahí para allá, el otro 35, el otro gran porcentaje que abarca este consumo del colesterol, que equivale a un 35%, es de las carnes, los pollos y los pescados, ¿no? Equivale al 35%, un 14% productos lácteos, 14%, ¿sí? Y pues de ahí para allá hay un porcentaje pues mucho más mínimo, ¿no? Pero entonces digamos que ese es un dato importante para entender cómo tenemos una pesquisa de cómo podemos ir atacando esos niveles de colesterol por medio de este consumo de fuentes energéticas, ¿no? Las grasas y los aceites en ese frente de batalla al que le debemos dar, ¿vale? ¿Claro ahí? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, aquí teníamos las funciones de los lípidos, ¿no?
¿Qué función tienen estos lípidos? Entonces, digamos que es una importante reserva energética. Hacíamos la sesión pasada, veíamos la estructura química, la comparación de la estructura química entre un carbohidrato y un lípido. Veíamos que la estructura química de un lípido es mucho más robusta, mucho más grande que la de un carbohidrato, ¿no? Esa cantidad de enlaces carbono-hidrógeno que tienen, pues hace que sea una importante reserva energética en nuestro organismo. Entonces, aquí vemos como un gramo de lípido, perdón, un gramo de hidrato de carbono nos va a proveer 4 kilocalorías. Repito, un gramo de hidrato de carbono aproximadamente aporta 4 kilocalorías, mientras que un gramo de lípido aporta 9 kilocalorías, un poco más del doble, ¿no? Un poco más del doble. Entonces es una fuente bastante importante de reserva energética, el cual, vuelvo y aclaro, el cual pues de nada sirve si tampoco no está la base de hidratos de carbono, ¿no? Hacíamos el debate de la sesión pasada de la importancia de los hidratos de carbono, pero pues ahorita ya no vamos a volver a repetirlo. Entonces es simplemente la comparación y para que lo tengamos como en mente. Otra característica de estos lípidos, de esta reserva energética, es que se transporta y almacena con mucha facilidad, ¿sí? Se transporta y se almacena con mucha facilidad. Entonces, si bien es cierto, algunos organismos son más propensos que otros, ¿sí? Los organismos endomorfos de pronto son mucho más propensos a que hagan ese almacenamiento de lípido con mayor facilidad, pero en términos generales se almacena muy fácil. Cualquier exceso de estos lípidos se va a almacenar muy rápidamente, ¿ok? Y pues proporciona una fuente de energía como pues yo lo estamos afirmando. ¿Vamos hasta ahí, equipo? Sí, señor profe. Listo, vale. Otra función importante de los lípidos: protección de los órganos vitales y aislamiento térmico, ¿sí? Eh, si bien es cierto, los debemos tener regulados, vuelvo y repito, pero tampoco no que los desechemos en su totalidad, no porque los restringamos en su totalidad. Los lípidos como tal hacen parte de nuestras fuentes energéticas, los necesita el organismo. Y parte de esas funciones es la protección de estos órganos vitales. Nosotros, eh, eh, en una persona normal, del común, una persona en buen estado de salud, con sus rangos normales, pues hay un porcentaje de tejido lípido, hay un porcentaje de grasa en su organismo que necesita para hacer nuestra función. Entonces, eh, eh, parte de esos lípidos, recordemos que el 90% se deposita en los, ¿sí lo recuerdan? El 90% de los lípidos se depositan ¿dónde? Lo vimos la clase pasada. Los lipocitos. Casi. Lo voy a meter en el parcial. Los adipocitos son esa ubicación predilecta de los lípidos debajo de la piel subcutáneo, ¿no? Ese tejido subcutáneo, ¿vale? Que es una cosa muy diferente a la grasa visceral, que es la que ya se encuentra dentro de las venas, arterias, nuestros tejidos internos, ¿vale? Pero pues un gran porcentaje se va para nuestra zona subcutánea. Eso de alguna manera pues ayuda a una protección vital. De todas maneras, viéndolo en el campo deportivo, hay unos deportes que necesitan de esta grasa subcutánea, ¿no? El hecho de que nosotros solamente nos enfoquemos en algunos deportes no quiere decir que en todos los deportes este tema de los lípidos o este tema del tejido graso tengamos que desecharlo netamente dentro de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, podemos ver estos deportistas de fútbol americano o estos deportistas, algunas posiciones del fútbol americano, del rugby, necesitamos personas que el biotipo de estos personajes son que Endomorfo, ¿no, profe? Entomorfo, sí, sí, señor. entre mesoendo o endomorfo, porque se necesita
tipos, sujetos con una contextura gruesa, grandes, y pues obviamente su tejido, no todo el porcentaje va a ser tejido magro muscular, pero y un gran porcentaje va a ser tejido lipídico, ¿no? Subcutáneo, en donde ellos necesitan es ser voluminosos con el fin de hacer esos frentes de ataque y defensa en esos juegos, en ese tipo de deportes, ¿no? En donde ellos logren obstaculizar de la mejor manera con su peso al deportista. Eso, por ejemplo, es un fiel ejemplo de que no solamente debemos segregar el tema lipídico a algunos deportes, sino en muchos otros se necesita también esa protección, esa ventaja o desventaja de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo, aquellos deportes que hacen nado en mar abierto, ¿no? Hacen nado en mar abierto. Estas aguas no son tibias, ¿o sí? No, profe. No, profe, altas temperaturas. Bajas temperaturas, ¿no? Estas aguas son, Bajas temperaturas. sí señor, bajas temperaturas, claro, son bajas temperaturas. Entonces, de alguna manera, el tejido lipídico también sirve de aislamiento térmico en algunos deportes. Ellos no netamente tienen que deshacerse de su tejido lipídico de subcutáneo porque pues de alguna manera le va a proveer un aislamiento térmico, le va a colaborar en mantener esa temperatura corporal para poder pues llevar su prueba a cabo. Bueno, y ahí sin número de ejemplos a nivel deportivo, cómo podemos tomar ventaja o desventaja de acuerdo a la necesidad, como lo pongo en la diapositiva, de esta función de los lípidos, ¿vale? Listo, profe. Y pues obviamente lo que debatíamos aquí tenemos unas vitaminas liposolubles. Liposolubles es que el medio del transporte de estas vitaminas es el tejido lípido. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K son liposolubles, es decir, se transforman o navegan o hacen su síntesis por medio del lípido. Entonces, de alguna manera, como también necesitamos los lípidos en nuestro organismo. ADEC, para que recuerden, liposolubles, vitaminas liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, son vitaminas liposolubles, ADEC, ¿vale? Ok. Vamos aquí a analizar esta gráfica. Esta gráfica nos va a dar a reafirmar otro concepto que tenemos respecto a la utilización de estas fuentes energéticas lipídicas, en donde en esta costado izquierdo que estoy aquí rayando, esta vértice, este plano, estamos hablando de consumo de oxígeno, ¿sí? Consumo de oxígeno en mililitros por minuto, ¿cierto? Que va de 0 a 5 a 10, 15, 20, consumo de oxígeno frente a tiempo en ejercicio, empezando desde 40 minutos, 90 minutos, 180 minutos, 240 minutos. Aquí de entrada ya me está indicando que hay un consumo de oxígeno, es decir, el consumo de oxígeno es lo que nos va a reflejar que hay un esfuerzo físico, es decir, está en una actividad física, un ejercicio físico, ¿cierto? Frente a tiempo, 40 minutos, 90 minutos, 180 minutos de ese esfuerzo físico. Entonces, hace una comparación de qué tanto protagonismo, de qué tanto protagonismo eh, participa las fuentes energéticas que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, este tono piel, podemos decir, o este tono claro, este tono rosadito, como lo vemos en pantalla que estoy subrayando, hace referencia a la glucosa o pongámosle CH como carbohidrato para que lo identifiquemos. Este tono como verde hace referencia a la tejido lipídico, lípidos. Coloquémoslo como L, ¿cierto? Y esta aquí ya es oxígeno. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, primera observación que detallamos ahí. Primera observación que detallamos ahí. Durante esos ejercicios de larga duración,
porque es que la gráfica nos está indicando que ya aquí ya está midiendo desde los 40 minutos en adelante, ¿no? 40 minutos en adelante nos está ya indicando que ya hay un ejercicio de bastante tiempo, ya de 40 minutos en adelante. Miramos que los carbohidratos participan en un 27%, los lípidos en un 37%. A los 90 minutos, la participación de los carbohidratos sigue al 27% y este consumo al 37%. Y cada vez aumentando ese consumo de oxígeno. Aquí hubo un aumento del consumo de oxígeno y aún así, con ese aumento del consumo de oxígeno, sigue la misma participación de los carbohidratos y de los lípidos. En 180 minutos, este sujeto lleva 180 minutos haciendo ejercicio físico. Mantiene su consumo de oxígeno, sigue su esfuerzo, mantiene su esfuerzo, creo que hay un pequeño aumento en su consumo de oxígeno, y miramos que sigue el 27% de carbohidratos y sigue el 37% de lípidos, haciendo su obtención, su fuente energética. Y miramos que ya 240 minutos, ese ya es un ejercicio bastante prolongado, 27% de carbohidratos y 37% de lípidos. Si bien es cierto, Pero, ¿esto es dependiendo del ejercicio que se realice o es una medida estándar? esto es un estudio que se hizo a sujetos. Esta gráfica que yo estoy haciendo acá es la medida basada en estudios experimentales. Entonces aquí lo que quiere mostrar es el comportamiento de la utilización de las grasas y los carbohidratos en ejercicios de larga duración. ¿Vale? Aquí lo que nos quiere indicar es que cómo los lípidos toman bastante participación en esos ejercicios de larga duración, pero siempre manteniendo un consumo base de carbohidratos. ¿Me hago entender? Sí, señor profe. Esto nos indica que efectivamente en estos esfuerzos de larga duración, los lípidos toman un protagonismo importante. Obviamente aquí va subiendo su área de participación frente a ese consumo de oxígeno, frente a ese esfuerzo que se está realizando. Pero miren que también aquí los carbohidratos siempre se mantienen de base para que eso se dé, ¿no? Los Pero carbohidratos profe, el se siguen papel de los consumiendo. lípidos siempre es más, pues digamos que más relevante en estos ejercicios de larga duración, ¿no? Por encima de los carbohidratos. Perfecto. Bastante, muy buena su apunte y su observación, que es mi objetivo de la explicación que estoy dando. Eso es lo que quiero darles a entender. Los lípidos, los lípidos ob- obtienen un protagonismo en esos ejercicios de larga duración. ¿Ok? Porque aquí la gráfica nos está simplemente enseñando después de esos 40, 90, o sea, de ejercicios de tiempos prolongados. ¿Listo? Veamos ahí, equipo. Sí, señor profe. Listo. Pasamos a las proteínas. Pasamos a las proteínas. Las proteínas eh, representan del 10 y 15 kilos del peso del cuerpo, ¿no? Entre 10 y 15 kilos de nuestro cuerpo pertenece a las proteínas y en su mayor parte está en nuestros músculos. Eso nos empieza a indicar, y como lo hemos repetido desde la sesión pasada, es un componente estructural.
Aquí al costado derecho que estoy aquí redondeando, vemos su estructura química. Tenemos este componente que es la alanina, es una proteína. ¿Y qué nos podemos dar cuenta? ¿Qué podemos observar en esa estructura química? Profe, que tiene, si no estoy mal, hidrógenos y nitrógenos. Sí, señor, efectivamente, comparte esa estructura carbonada, ¿cierto? Tiene sus respectivos carbonos con su respectivo hidrógeno y sus respectivos oxígenos. Pero resulta, o sea, comparte esta estructura, estas moléculas, al igual que los carbohidratos y los lípidos, pero resulta que estas proteínas tienen una particularidad, y es esta que estoy sombreando aquí en azul, la que está en azul, ¿cierto? Y es una molécula nitrogenada o de nitrógeno. Esto es lo que le da la particularidad a la proteína, esta estructura nitrogenada. ¿Listos? Es por eso que en la gluconeogénesis, que es ese proceso del hígado de sintetizar glucosa a partir de otros compuestos, el hígado se encarga de hacer esta ruptura. ¡Ah! Rompe este enlace para reutilizar esta estructura para la síntesis de nuevo de glucosa, para enviarla de nuevo al torrente sanguíneo. Y esta estructura nitrogenada pues la desecha en forma muchas veces de urea, que es la famosa urea. Pero si se dan cuenta, esto, ¿por qué lo aclaro? Porque esto la próxima semana cuando vayamos a ver transferencia energética va a tomar protagonismo. Vamos ahí, equipo. Sí, sí, señor profe. Profe, yo tengo una pregunta. Listo. Es cierto que, pues he escuchado que dicen que la proteína animal aporta un aminoácido más que no tienen las proteínas vegetales, profe. Listo. Vamos para allá y justamente eso hace parte de la clasificación de las proteínas. Mírelas acá. Ah, vale, profe, sí, señor. Vale. Aquí respondo tu pregunta. Porque resulta que las proteínas se nos dividen en dos: las esenciales y las no esenciales. ¿Por qué se dividen en dos? ¿Por qué se dividen en esenciales y no esenciales? Sencillamente, ¿por qué? Porque el cuerpo sí puede sintetizar estas internamente y estas no. Estas no. Es por eso que se diferencian esenciales y no esenciales. Repito, las no esenciales, ¿por qué? Porque el propio cuerpo sí las puede sintetizar, las puede realizar, las puede obtener estas. Pero las no esenciales resulta que las debemos nosotros obtener de unas fuentes endógenas, de unas fuentes externas, como es en el alimento. Estas. Entendiendo esto, estas son las no esenciales, es decir, estas son las que no podemos producir internamente en nuestro cuerpo, pues las tenemos que obtener del alimento. A partir de allí es donde se entiende los famosos alimentos de alto valor biológico y de bajo valor biológico. ¿Cuáles son los famosos alimentos que tienen el alto valor biológico? Pues los que tienen todos estos aminoácidos esenciales. Hay alimentos que tienen todos estos aminoácidos esenciales que son los que necesitamos. ¿Cuáles son? Los huevos, el pescado, la carne, el pollo. Ellos son los que nos pueden solventar estos totalmente, los no esenciales. Mientras que hay algunos alimentos que tienen tienen solamente algunos de esos aminoácidos que necesitamos, ¿cierto?
Algunos solamente tienen cierto porcentaje de esos aminoácidos que necesita el cuerpo esenciales, como por ejemplo el frijol, el guisante o las arvejas, las lentejas, ¿cierto? Es por eso que a veces se habla de combinar algunos alimentos de bajo valor biológico para lograr complementar o que entre ellos complementen y se conviertan en un alimento donde estén todos los aminoácidos esenciales. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas combinaciones que van a hacer que estén todos esos aminoácidos que necesita el cuerpo no esenciales. Por ejemplo, una combinación de frijol y arroz es la que nos va a proveer todos los aminoácidos esenciales. ¿El solo frijol? No, nos provee algunos, más no todos. El solo arroz no, nos provee algunos, no todos. Los guisantes o las mismas arvejas proveen algunos, no todos, pero si los combinamos con el maíz, pues nos va a proveer esos alimentos, pan y lentejas, papa con leche, huevos. Bueno, hay una serie de combinaciones que ya nos tocaría entrar a mirar y ahí empezar a jugar con ese tipo de alimentos, ¿cierto? Al hacer ese tipo de combinaciones es donde se empieza a entender que complementamos ese valor biológico. Claro, hay equipo. Sí, sí, señor profe. Entonces es por eso que nosotros a nuestros deportistas debemos siempre llevarles al conocer estas fuentes energéticas, siempre las asesorías profesionales que ustedes les deben hacer a sus deportistas es enfocado obviamente hacia la fuente energética, es primero pues su buena alimentación, como lo debatimos la sesión pasada, que pues por favor logren tener sus alimentos, respetar sus alimentos del día, respetar su desayuno, su almuerzo, su cena, ¿cierto? Van a haber deportistas que de pronto no van a tener la capacidad pues para que en su dieta diaria pues haya alguito de huevo, haya alguito de pescado, alguito de carne. Va a haber una realidad. Vuelvo y lo repito, yo hablo sobre la realidad. Muchos deportistas, y depende del sector donde ustedes se muevan, pues muchos niños primero no van a encontrarse con deportistas que de pronto no alcancen ni a tener sus 3 alimentos diarios. Y segundo, aparte de que no tengan sus 3 alimentos diarios, pues algunos deportistas ni siquiera van a alcanzar a tener, pues, por lo menos tener carne o pollo en sus alimentos. Es una realidad. Entonces nosotros también, como al entender esta combinación de algunos alimentos de bajo valor biológico, al poderlos combinar también pueden proveer y colaborar en esa buena alimentación. Entonces también, y ahí se los dejo a- de forma autodidacta, que ustedes también empiecen a consultar los alimentos. Aquí les doy unos ejemplos para que pues lo entendamos, pero ustedes me deben ahondar mucho más. Bueno, ¿qué alimentos? Tengo listado aquí alimentos de bajo valor biológico, pero que al combinarlos pues me puede proveer al deportista una buena alimentación. ¿Me hago entender? Sí, claro, profe, y además lo que usted dice también, pues me parece que es muy importante porque a la hora pues de llevarlo a la realidad, es muy cierto, ¿no? Uno se encuentra con jóvenes y niños pues que ni siquiera alcanzan a comer sus tres comidas diarias, entonces es importante, pues, Total. ver todo este tema de nutrición porque se necesita, ¿no, profe? Se Claro. necesita bastante. Totalmente, ese chico que no se alimenta bien es el que a la vuelta de unos meses ya le va a llegar fatigado, le va a llegar sin ánimo, le va a llegar, se va desmotivado, va a encontrar una serie de situaciones que, que pues digamos que va a afectar en el rendimiento, ¿no? Y súmele lesiones, es un deportista que no se va a recuperar bien. Entonces eso hay un sinnúmero de situaciones ahí para que lo analicemos y lo tengamos en cuenta y que tengamos el conocimiento para poderlo pues asesorar, por favor. Bueno, aquí están las funciones de estas proteínas, ¿no? Como lo hemos hablado, estas proteínas, su especial función es de construcción. Son de construcción, ¿vale? Recordemos que representan el 20% de nuestra total de nuestra masa corporal. Se necesita para la síntesis de tejido
cuando hablamos de síntesis de tejido o síntesis, cuando hablamos de construcción o síntesis, hablamos de un anabolismo. Recordemos este término anabolismo. Es cuando hablamos de anabolismos de construcción. Recordemos que representa del 12 al 15% del peso corporal. Y recordemos que pues la mayor porcentaje de esas proteínas son estructurales. Hablamos de pelos, piel, uñas, huesos, tendones y ligamentos, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, cómo saber utilizar estas proteínas para lo que verdaderamente están diseñadas, para construir, y que justamente debatíamos la sesión pasada, que no las utilicemos es para obtener energía, sino simplemente es para que verdad hagan su función de construcción, porque de nada sirve que esté alimentando con bastante proteína, pero sin la base de hidratos de carbono está en cero, está en out, no la tiene. Pues, ¿qué pasa? Toda esa proteína lo que va a hacer es irse para para hacerse una degradación proteica, lo que va a hacer es ir em, a dar energía, lo que va a hacer es hacer ese aporte energético, más no esa es su función principal, ¿ok? Profe, entonces digamos que hay una persona ectomorfa que desea subir masa muscular y precisamente no tiene esa base que usted tiene y consume proteínas, por eso mismo es que no, pues no ven esa ganancia, ¿no, profe? Mm, Pues, usted bien lo ha dicho, al hay, no tener esa base de hidratos de carbono. hay dos variables. Cuando tú ya nombras una persona ectomorfa es porque ya hay una constitución genética predispuesta. O sea, el sujeto que viene ectomorfo netamente, y ahí ya tocaría ver ahí el mapa del biotipo humano, ahí tocaría el mapa si es bien ectomorfo. No, es un sujeto que tiene uno que profesionalmente sentarlo y charlarlo y dice, mire, lo que pasa es que usted es netamente ectomorfo. Y si usted le hace un análisis, un diagnóstico de sus padres, bueno, cómo son sus padres, una retrospectiva, porque pues muchos deportistas le pueden llegar así, profe, pero es que mire, yo soy bien delgadito, yo, profe, yo entreno, yo como, yo hago de todo y mire, sigo siendo. Usted tiene que sentarlo, ¿por qué? Porque si usted no le explica, hay una desmotivación de ese personaje. Desde la fisiología del ejercicio, usted tiene que explicarle y decirle, mire, lo que pasa es que usted genéticamente ya viene predispuesto, usted ya viene con una construcción, usted viene con una herencia, tanto de papá y de mamá. Si usted viene así de forma constitución ectomorfo, pues primero tiene que hacer un trabajo de aceptación y ahí es donde ya nos metemos a otro tema de conciencia corporal, de autocuidado del cuerpo, de aceptar su cuerpo como es, que eso se debe enfocar en edades tempranas. En edades tempranas se tiene que hacer trabajos de conciencia corporal, de imagen corporal, de aceptarse como es, de autoestima y demás, para que justamente no sucedan esas escenas de grande. Pero bueno, ya me estoy metiendo en otro tema, pero cuando ya se tiene un deportista así, es de explicarle que viene ectomorfo, ¿no? Y que de alguna manera usted debe más bien llevar su dieta como corresponde y enfocarlo más bien a alguna disciplina o alguna modalidad que pues se le facilite y su cuerpo se le acomode. Y respetar en este tema de fuentes energéticas, respetar este tema de fuentes energéticas el alimento como corresponde, su buena base de hidratos de carbono y después de que contenga esa buena base de hidratos de carbono, ahí ya pues empieza a hacerle una buena supervisión de su consumo de proteínas. Sí, claro, profe, de acuerdo, sino que lo decía es porque, digamos, pasa, ¿no? Muchas personas ectomorfas y se centran en comer carne, carne, carne y Mm, proteína y dejan de un lado, pues, la base esencial que usted bien ya la ha nombrado, profe, entonces, pues, es importante, ¿no? Perfecto, ahí es donde entra ahí es donde juega ahí es donde el profesional en cultura física y deporte, ustedes entran a jugar ese papel importante, a llenar esos vacíos, a llenar esa falta de conocimiento en el mundo deportivo, ¿no? Porque pues suele suceder, la persona ectomorfa llega a un gimnasio y lo que hacen, él en pro, pues, o sea, lo que llegan es a bombearlo. Cuando me refiero a bombearlo en ese término coloquial despectivo, o sea, a llenarlo de ejercicios, de sobrecargas, de volúmenes y de intensidades que hasta de pronto ni está acostumbrado, con el fin de buscar el objetivo que él de pronto cree y piensa que va a obtener haciendo todas esas cargas, cuando, oh sorpresa, va a buscarse una lesión.
y no le explican lo que verdaderamente le puede pasar a su cuerpo y es el entendimiento de su biotipo. Claro, profe, total, total. Entonces ahí es donde entran los profesionales en cultura física y deporte de la Universidad Inca de Colombia, bien aplicados, bien académicos, y llaman al sujeto y le dicen, mire, esto es así, 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 y le hacen su asesoría profesional y pues obviamente a medida que ustedes vean le vean su academia, su profesión, su aplicabilidad, pues ahí empieza el signo pesos a jugar un papel importante y empieza usted a valorarse. Entonces ya empieza a cobrar lo que usted crea que vale. ¿Este equipo? Sí, sí, señor, profe. Aquí vamos a interpretar una gráfica, que es lo que vengo yo repitiendo, y es esta. Esta gráfica nos va a entender lo siguiente. A ver, leámosla. Urea en sangre, urea nitrogenada en sangre. ¿Qué quiere decir urea nitrogenada en sangre? Es decir, que hubo un desprendimiento de este grupo nitrogenado del carbono. Cuando hubo un desprendimiento de esta estructura nitrogenada de esta molécula de proteínas, porque se necesitó, se tuvo que partir, tuvo que haber un catabolismo para producir energía. Eso me está indicando esto. Salió urea, es decir, aquí hay producción de urea. Cuando hay producción de urea es porque justamente esa proteína se tuvo que utilizar para fuente energética, más no para construcción. ¿Me explico? Y aquí abajo me está indicando alto consumo de hidratos de carbono o una alta base de hidratos de carbono y aquí una baja base de hidratos de carbono. Repito, aquí me está diciendo que hay una alta base de hidratos de carbono y aquí me está indicando que hay una baja base de hidratos de carbono. Entonces, ¿qué me quiere dar a entender este estudio? Que cuando hay una alta base de hidratos de carbono, una alta base de hidratos de carbono, miren que esa producción de urea fue baja. Es decir, que esa proteína no se utilizó para consumo energético. ¿Me hice entender? Sí, sí, señor, profe, correcto. Pero resulta que como una baja base de hidratos de carbono, pues mire ese nivel de urea tan alto que tuvo. Es decir, tuvo que romper cualquier cantidad de estos enlaces de proteína para coger esta y volverla en glucosa para obtener energía. ¿Me hice entender? En esta. Entonces, estas personas que desean tomar toda esta cantidad de suplementos proteicos sin una buena, adecuada supervisión profesional y sin una adecuada base de hidratos de carbono que ustedes, los profesionales en cultura física y deporte, deben llegar a asesorar, pues no les va a servir de nada, porque lo único que van a hacer es si esta base de hidratos de carbono es baja, pues lo único que van a hacer es que todo esto que se están consumiendo, lo están primero es mandándoles para obtener la energía que necesitan y el resto lo están mandando en urea. Va a aumentar la urea, ¿no, profe? A esas personas que tienen una baja ingesta de hidratos de carbono. Perfecto, sí, señor. Perfecto. Entonces Profe, aquí, y digamos que ahí para complementar, pues ya usted muy bien lo explicó, pero pues tenerlo en cuenta que, pues que esa urea es una sustancia, como usted bien lo dijo, profe, que se forma en el organismo durante el proceso de, pues, de proteínas y de los compuestos que tienen el nitrógeno y pues obviamente se hace ese proceso en el hígado y se excreta a través de la orina y creo que también pues cuando sudamos, profe. sí, señor, así es.
Así es, el cuerpo lo sintetiza, busca otra ruta. Ah, o sea, no sé si no puse cuidado bien o no le entendí a mi compañero. ¿Esta es como los residuos que quedan o esta urea, sí? Sí, a ver, ponle cuidado. Volvamos atrás. Este es la estructura química de la proteína, ¿ok? Comparte esa esqueleto carbonado, esa estructura carbonada, que los hidratos de carbono y los lípidos, pero se particulariza es por tener esta estructura nitrogenada. Claro hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Resulta que la función principal de estas proteínas es de construcción, es de construcción. Hasta ahí vamos. Pero resulta que aquí la gráfica lo que nos está indicando, y en el proceso de la gluconeogénesis en el hígado, es la obtención de glucosa a partir de otros compuestos. Lo que hace el hígado es romper este enlace. Rompe este enlace para justamente utilizar esta estructura y convertirla en glucosa. Eso es lo que hace el hígado en la gluconeogénesis cuando ya no tiene. ¿Recuerdan esta gráfica la clase pasada? Miren, aquí volvemos a atacar este nota. Mire acá, a ver. A ver un momentico, a ver. ¿Acuerdan esta gráfica que explicamos la clase pasada? Que el Sí, cuerpo sí, claro. cuando hay un descenso bastante importante de nuestra glucosa y de nuestro glucógeno muscular y de nuestro glucógeno hepático, sea por restricción del alimento o un ejercicio intenso, pues muchas veces el cuerpo tiene que recurrir a las proteínas para obtener esa energía, que es lo que menos se quiere. Es lo que menos se quiere. ¿Por qué? Porque es que las proteínas son es para construcción, no para producir energía. Pero si el cuerpo ve que no se está alimentando bien, si el cuerpo ve que no está comiendo bien, que hay una restricción del alimento, o el cuerpo de pronto lo sometemos a un ejercicio tan intenso, pero estamos hablando ya de ultramaratones, pues el cuerpo necesita buscar energía de algún lado. ¿De dónde la va a buscar? Pues de estos macronutrientes o de las proteínas. Pero vuelvo y repito, es lo que menos se quiere. Ahora bien, entendiendo eso, es donde aquí hago la explicación. Cuando se hace esa síntesis o se hace ese catabolismo de esta molécula de proteína, cuando se hace ese catabolismo de esta molécula de proteína, es decir, catabolismo es que se rompe, se deshace, ¿cierto? Cuando hay ese catabolismo, uno de los productos que sale es la urea. Es la urea, uno de los productos que sale es la urea. Entonces aquí la gráfica lo que me está indicando es que producción de urea en sangre contra consumo alto o bajo de hidratos de carbono. Entonces, aquí lo que me está diciendo la gráfica en estos estudios es que una baja ingesta de hidratos de carbono, perdón, una alta ingesta, una alta ingesta de hidratos de carbono va a permitir que haya una degradación muy baja, un catabolismo muy bajo de esas moléculas de proteína para obtener energía, ¿cierto? Que se refleja en este nivel de urea en sangre. Pero si hay un consumo alto de hidratos de carbono, una buena base de hidratos de carbono, perdón, una base baja de hidratos de carbono, una baja base de hidratos de carbono, es decir, una mala alimentación, no está comiendo como debe ser, una mala dieta, pues me está indicando, está rompiendo bastantes enlaces de esa molécula de proteína y mire los niveles de urea que está subiendo. Ese nivel de urea queda muy alto. Eso me indica que está rompiendo muchos enlaces de proteína para obtener energía, que no es la idea. Esta no es la idea y esta sí es la idea.
¿Me hago entender? Sí, profe. Vamos ahí, equipo, ¿sí resolví las dudas? ¿Claritos ahí? Sí, sí, Profe, muy, señor. muy clara su explicación y profe, digamos que ahí en esa, cuando está pues en la parte de la gráfica alta, ahí es donde, una duda, ¿no, profe? Ahí es donde Sí, se claro, produciría la insuficiencia, digamos, renal o hepática, podría ser, en exceso. claro, pues sí, claro, de todas maneras siempre ahí empiezan a haber ciertas situaciones a nivel órganos, sí, claro, porque pues estamos sometiendo el cuerpo a muchos sustancias no me gusta utilizar esa palabra de desecho, sino simplemente ponemos el cuerpo a filtrar muchas cosas, va a hacer demasiados procesos químicos internos, y pues eso someter el cuerpo a bastantes procesos que en algún momento pues va a permitir que de pronto se genere ese tipo de situaciones. Sí, eso es cierto. Lo mismo con los suplementos, ¿no, profe? Digamos que esas personas que no tienen, volvemos a lo mismo, esa base de hidratos de carbono, pues bien maximizada, digamos que se suplementan y terminan haciendo un daño hepático en su cuerpo. Sí, claro, justamente aquí tengo unos datos para que los tengamos de referencia. Persona normal, persona sana, activamente sana o del común, que de pronto no padezca ninguna enfermedad y esté pues activamente, físicamente activo de manera normal, se necesita solamente 0,83 gramos por kilogramo masa corporal. Entonces usted multiplica 0,83 por su peso y ahí le va a dar la proteína que necesita diariamente. Repito, 0,83 gramos. Si quieren, hagan la multiplicación ahí para que ustedes de una vez sepan cuánto necesitan ustedes allá de proteína diaria. 0,83 gramos por, no sé si pesa 70, 75. ¿Cuánto están 66. pesando? ¿66? ¿Estás pesando 66? No, 80 y da 66,4. Ah, bueno, entonces necesitas 66 gramos. 0,83. Venga, hago aquí la. Profe, a mí me dio 58,1. 0,83 por 66. Sí, 54 gramitos. A mí 54 me dio gramitos ya. 62,25. Eh, exactamente, ahí ya ustedes toman un referente cuánto necesitan de proteína diaria y ustedes eso que les da lo comparan con bueno, aquí ya les estoy haciendo es un ejercicio nutricional, pero bueno, vale para aportar, para complementar este tema. Eso que usted les dio ahí, 0,83 por la masa corporal, entonces después ustedes hacen una tabla nutricional de cuánto están consumiendo diario, ¿cierto? Y eso ya es otro ejercicio interesante, pero eso ya en nutrición deportiva, eso se hace en nutrición deportiva. Hacen una tabla de cuánto hacen de ingesta diaria. Y ustedes hacen una clasificación, bueno, estoy comiendo, el día me como mi arrocito, mi papita, mi carnecita, mi huevo, y ustedes hacen ese listado y buscan el aporte energético de cada alimento. Y ustedes se van a dar cuenta que esos 55 o 66 o los gramos que les hubiera dado de proteína, créame que con una buena alimentación, una buena dieta, ya lo están obteniendo, ya lo están obteniendo, ya lo están obteniendo. Y para deportistas de entrenamiento intenso, ¿sí? Aquí lo puse, aquí lo estoy resaltando. Aquellas personas de entrenamiento intenso. Y cuando me refiero a entrenamiento intenso es que entrenan de 2 a 6 horas diarias. Los deportistas que entrenan de 2 a 6 horas diarias, ¿de qué nivel estamos hablando? Profe, deporte competitivo, ¿no? Yo creo que casi que alto Claro, rendimiento. claro, totalmente. Claro, una persona que se dedique de 2 horas a 6 horas diarias de entrenamiento intenso es porque ya son élite, ya son profesionales.
A esas personas ya se les hace es la multiplicación con entre 1,2 y 1,8. Entre 1,2 y 1,8. Esos son los rangos que necesita. Esos son los rangos. Multiplica, hace entre ese rango y la masa corporal del sujeto que está entrenando entrenamiento intenso de 2 a 6 horas diarias, esos son los rangos. Multiplique y ahí le da el dato. Y ya lo que hay que hacer es compararlo con el consumo, con la tabla nutricional diaria que está realizando. Profe, y para una persona que padezca de obesidad mórbida, ¿esto también se Esa es puede? una buena, eso es una buena pregunta. La obesidad mórbida ya es una condición física especial, es una condición de salud muy especial en donde hay que hacer una planificación en base de mucha información, de mucha información. ¿Por qué? Porque hay que tener hay que determinar qué diagnóstico tiene, si es una obesidad mórbida por hábitos alimenticios, si es una obesidad mórbida por glándula tiroides, si hay una obesidad mórbida por, bueno, hay una infinidad de situaciones que hay que determinar el caso en específico para de pronto uno dar una posible prescripción, porque partiendo del origen de esa obesidad mórbida, ahí es que se puede empezar a aplicar qué se le puede hacer a ese sujeto. Entonces hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer, por ejemplo, ese puede ser un muy buen tema cuando ustedes ya están viendo práctica profesional, ¿no? ¿Ustedes qué semestre están? Sí, señor. Por ejemplo, a mí me parecería fabuloso, a mi modo de ver desde aquí, desde la fisiología del ejercicio, cómo entre una práctica profesional usted puede conseguir una persona con obesidad mórbida y usted hacerle su plan de entrenamiento a esa persona con obesidad mórbida. Eso sería un proyecto muy interesante, para mi forma de ver, cómo usted le hace un análisis, un diagnóstico, cuánto está pesando, Pues, qué profe, antes de que empezara lo de la pandemia, yo estaba realizando la tesis en cómo implementar un entrenamiento HIIT, el ah, entrenamiento interválico de entrenamiento. alta intensidad Sí, en personas con obesidad. Pues sí hay algunos ok. entrenamientos, porque de por sí, o sea, todos los entrenamientos no son como tan intensos para estas personas. Eso le iba a decir, eso le iba a decir. Hay que tener cuidado porque esos entrenamientos son, justamente su título lo dice, intensos. Y hay que mirar qué prescripción tiene la persona obesa. Entonces, ese será un muy buen trabajo de investigación porque usted va a determinar ahí, de acuerdo al sujeto que usted le hizo el diagnóstico, qué ejercicios son rescatables del HIIT para ese tipo de personas. Oiga, ese es un trabajo muy interesante. Sí, señor. ¿Y qué pasó? ¿Ya lo llevaba trabajando? ¿Qué? Pues, profe, ahí estamos porque es que me estaba colaborando un profesor de allá, pero no, ahí fue cuando nos aislaron a todos. Ah, ok, ok, ok. Si no, llévelo, llévelo. Sí, profe. Llévelo y sáquelo adelante porque primero, el desarrollo profesional, la exigencia académica que usted se somete ahí a mirar cómo hace esa investigación para proveer el material académico y el material que usted lograría sacar de ahí. Y dos, que para mí lo más importante es cómo usted le hace esa colaboración a una persona que lo necesita. Ah, eso es el objetivo, hacerle, es hacer un aporte a la sociedad, Sí, hacerle señor. mejorarle la calidad de vida a una persona que de pronto está en esa situación. Eso para mí es lo más importante, por medio de su profesión. Sí, profe. Eso sí es de mucho cuidado, ¿no? Eso es de mucho tacto porque a las personas también toca hacerles un aborde psicológico. Bueno, mire, vamos a hacer esto. Cuidado. Sí, profe, pues la idea era tomar como un aporte psicológico, pero motivacional, o sea, Sí, para que sí, ellos sí, vean lo sí, favorable. sí, ese es que me hecho de que se siente a diseñar eso bien chévere y le sale. Ok, bueno, aquí nos podemos, mejor dicho, seguir debatiendo, pero hay que continuar el tema. A ver. Bueno, pasamos a los micronutrientes.
Micronutrientes. Si bien es cierto, los macros son los que justamente pues, nos proveen esa energía, pero sí, no debemos dejar estos micronutrientes porque complementan. Son reguladores, como lo decía yo en la clase pasada, regulan. Son reguladores. ¿De qué? De los procesos metabólicos. Facilitan transferencia energética y hacen óptimo el crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Entonces son reguladores. Y hacen óptimo el crecimiento y desarrollo. Hacen óptimo el crecimiento y desarrollo. Es decir, colaboran, regulan, facilitan, ¿sí? Hacen parte de esos procesos metabólicos. Si bien es cierto, no es que provean energía, pero van a ayudar a colaborar a sacar lo mejor que hay en ese hidrato de carbono, en ese lípido y en esa proteína para pues beneficio del cuerpo. Esos micronutrientes empezamos por las vitaminas. Las vitaminas, entendiendo que las vitaminas se necesitan es justamente para eso mismo, para colaborar en esos procesos metabólicos. Para que tengamos claro, las vitaminas no aportan energía, no son unidades de construcción, no contribuyen a la masa corporal, repito, no aportan energía, no son unidades de construcción, no contribuyen a la masa corporal. Ojo, para que ya empecemos a hablar técnicamente, porque entonces ya en el común está que entonces se aplican y se empiezan a consumir yo no sé cuántas píldoras y inyecciones de vitaminas. No aportan energía, no son unidades de construcción, no contribuyen a la masa corporal, ¿vale? Vamos ahí, equipo. Sí, señor profe. Entonces, ¿qué es lo que sí es importante? ¿Qué es lo que necesitamos de estas vitaminas? Que justamente colaboren es con esa regulación, con ese proceso metabólico y que faciliten la transferencia energética. ¿Qué es lo que sí hay que entender? Que estos micronutrientes, vitaminas, van a facilitar la transferencia. Hagan de cuenta que los micronutrientes, las vitaminas son como la autopista, ¿sí? Son el camino, colaboran, hacen esos procesos metabólicos para que justamente todo ese carbohidrato y toda esa vitamina pues nos entre al cuerpo. Se vienen en dos, hidrosolubles, liposolubles, hidro y lipo. Hidrosolubles, liposolubles. ¿Listos? Colaboran en la caída del cabello, señor. Que hay bajas vitaminas, entonces esta no da como el paso para que entren los carbohidratos. Perfecto, ya vamos para allá, y así, pero así es. Ya vamos para allá y así es. Las vitaminas justamente colaboran. Bueno, aquí hay bastantes funciones de la vitamina. El rol de las vitaminas en el cuerpo, bueno, veo la riboflavina para la tiroides, la niacina para el hígado, bueno, ese ya es de consulta ya personal, pero pues digamos es que es de complemento, ¿no? Ácido ascórbico, que la vitamina C, colesterol, la rutina, bueno, hay bastantes vitaminas importantes que con la retinol para los ojos, la tiamina para los vasos sanguíneos, ácido pantoténico para los riñones, la biotina para el intestino, el ácido fólico, el calciferol pues para los huesos, ¿ok? Pero entonces aquí es donde yo quiero explicarles. Resulta que aquí en la imagen, esto lo vamos a ver ya la otra semana, pero simplemente es para que me entiendan qué nos sirven las vitaminas, para qué nos sirven. Aquí en la imagen tenemos las tres fuentes energéticas, lípidos, hidratos de carbono y proteínas.
Aquí tenemos las diferentes rutas metabólicas, la de los ácidos grasos, la de la glucosa y la de los aminoácidos. Y pues cada ruta metabólica, específicamente pues para la producción energética. Todo esto para la producción de energía. Pero lo que quiero explicarles con esta imagen que es, si se dan cuenta, aquí la gráfica nos quiere explicar que en medio de esa degradación de esos macronutrientes, miren los que aparecen aquí, miren los que aparecen aquí, miren los que aparecen aquí, puras vitaminas. Vuelvo y repito, no como aportantes de energía, sino como colaboradores para obtener esa energía de los macronutrientes. Es decir, los necesitamos es para que se generen esos procesos químicos en las rutas metabólicas para degradar de la mejor manera ese lípido, ese hidrato de carbono y esa proteína. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor profe, claro. La Es decir, importancia de las vitaminas. las coenzimas. Qué pena, David. Continúa. Señor. No, no, Jason, adelante. Yo solo creo que... Qué pena. Profe, o sea, esto es como las enzimas y las coenzimas. Sí, muchas veces algunas enzimas y algunas coenzimas, justamente, algunas vienen de justamente estas vitaminas, precisamente. Pero entonces aquí lo que quiero entender es que justamente esas vitaminas colaboran en esos procesos metabólicos de la degradación de estos macronutrientes, haciendo énfasis de que justamente, obviamente justamente las necesitamos, pero para que justamente ellas funcionen, pues nuestra alimentación de base tiene que estar, ahí sí como digo coloquialmente, al pelo, ¿sí? De nada sirve yo meterme cualquier cantidad de vitaminas si no estoy comiendo nada. De nada me sirve. Entonces, justamente hace parte de esa situación. Perfecto. Los minerales. Los minerales actúan como constituyentes de algunas enzimas, hormonas y vitaminas. Si bien es cierto, todos estos procesos químicos, obviamente necesitamos esos personajes que ayudan a que se generen esas situaciones. Entonces necesitamos esas enzimas, hormonas y vitaminas, y las minerales son los que van a ayudar a colaborar con esa situación. ¿Listos? Se combinan con otras sustancias químicas, como el fosfato de calcio en el hueso, hierro en la hemoglobina. Entonces, los minerales hacen parte como de esos componentes y se encuentran en forma singulares, calcio libre en los líquidos corporales. Es decir, los encontramos como minerales traza, como minerales principales. Estos minerales traza solamente necesitamos menos de 100 miligramos diarios y estos minerales principales se necesitan más de 100 miligramos diarios. ¿Como cuáles? El hierro, el zinc, el cobre, el selenio, el yodo, el flúor, el cromo. Esos son minerales que necesitamos muy poquito en el cuerpo y los que necesitamos aún más, de más protagonismo, el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio, el azufre, el cloro. ¿Que de dónde los obtenemos? Del alimento. Del alimento. Profe, yo tengo ahí una duda. Claro, Hay, pues no sé si esté bien, bien o mal. tranquilo. ¿Hay vitaminas y hay minerales que los produce el cuerpo de manera endógena o, si, o solo pues por el alimento, profe? eh, 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 hacíamos
hacíamos, eh, me permiten un momentico, es que me está escribiendo aquí el director, permíteme un momentico. Tranquilo, profe, sí, señor, tranquilo. Entonces, sí, es que, es que aquí le toca uno afrontar aquí por todos lados, ¿sí o no? Ustedes entienden. Profe, espere, un paréntesis un momentico. Yo vi que Claro, claro. enviaron una carta de la universidad, de parte de rectoría. Profe. Señor, dime, es que dime, es que, ya, No, ya, 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 tranquilo, ya, tranquilo, tranquilo. Me avisa. ya te escribo. Listo, listo, equipo. Entonces, sí, ahora sí, perdón. Ah, profe, es que habían enviado una carta de rectoría, de parte, o Sí, sea, de dime. parte de rectoría allá, pero ¿qué significaba esa carta? Porque entonces no entendí. ¿Qué Profe, significa? yo revisé por ahí la carta, pero pues es de rectoría, la doctora Susan dice es que ya pues finalizó esa programación que tenían con el Ministerio de Educación Nacional y Ah, para sí, lo de las señor. condiciones institucionales y pues que ya al parecer eso está mejor y dice que agradece a los profesores, a los Eh, estudiantes, etcétera. sí, Ah, efectivamente esa carta es de rectoría, que lo que nos comenta aquí, sí, justamente lo que está, eso dice esa carta, que es un agradecimiento al proceso que está haciendo el Ministerio de Educación, que estaba revisando como toda institución educativa superior, pues tiene que estar en constante revisión del ente rector, que es el Ministerio de Educación, pero que nos fue muy bien, equipo, nos fue muy bien. Esas son cartas de buenas noticias. bueno, gracias. Listo. Bueno, la función, ya como lo hemos hablado, son estructurales, ¿sí? Huesos, dientes, ¿ok? Colaboran en la regulación del metabolismo celular. ¿Listos? ¿Listos? Entonces aquí justamente hablamos del calcio, 99% en el esqueleto, un desequilibrio del calcio que nos genera la osteoporosis, ¿no? Entonces, pues se sugiere unos 5 vasitos de leche diarios. Pero pues bueno, vuelvo y le digo, habrán deportistas que no alcanzarán lechita de pronto de vez en cuando, y uno tiene que tener mucho cuidado y mucho tacto. De pronto cuando son deportes de combate o deportes de contacto, en donde de pronto se tiene que someter bastante al choque y tener mucho cuidado respecto con la alimentación, porque mire, el calcio juega ahí bastante importante en ese mantenimiento de los huesos, ¿no? Ojo con eso. Aquí en la imagen inferior vemos cómo hay un tejido óseo sano y un tejido óseo debilitado, pues justamente por esa ausencia de calcio, ¿no? Entonces, un tejido óseo debilitado, pues a cualquier golpe, ya su fisura o su fractura. Estos minerales, importante en la mujer, ojo, profesionales en cultura física y deporte, en la mujer. Esto yo lo deben tener claro y me imagino que ya saben de la triada del atleta, ¿cierto? ¿Saben cuál es la triada del atleta, no? No, profe, la verdad no. Ojo con eso. Me imagino que ustedes habrán manejado deportistas chicas, mujeres, ¿no? No, profe, no se me ha dado la oportunidad. Ah, listo. Bueno. Ojo, cuando manejen mujer, la biología de la mujer tiene una particularidad y es su ciclo menstrual. En su ciclo menstrual, ellas biológicamente, naturalmente, van a perder minerales, van a perder en ese ciclo menstrual, pierden muchos minerales, pierden
mucho de estas sustancias, y si se le suma a un entrenamiento intenso, se le suma a un entrenamiento diario constante, se le suma a un esfuerzo y que le coincida de pronto esa pérdida de minerales, ojo, puede haber alguna situación que debe usted tener cuidado. ¿Listos? Entonces ahí es donde se habla la tríada de la mujer. Usted Pero, cómo profe, ¿qué debe, podría pasar? esto puede pasar trastornos en la conducta alimentaria, le puede pasar osteoporosis y le puede pasar amenorrea, ¿cierto? Puede pasarle una fractura por sobrecarga, le puede pasar que se va a adelgazar demasiado, la chica se le va a adelgazar demasiadísimo, de pronto si ya el ejercicio es muy intenso, si ya de pronto está pasando por un entrenamiento constante y riguroso, se puede estar haciendo una desnutrición prácticamente, se va a tener un comportamiento compulsivo, va a ser ya muy competitiva, muy exageradamente ya competitiva, autoestima baja, ya muy perfeccionista, autocrítica y puede llegar hasta la depresión. Entonces, ojo cuando manejen deportistas mujeres, muy profesionalmente, tienen que hacer charlas individualizadas o en grupo y entender qué les puede pasar a ellas por si de pronto se coincide algunos entrenamientos fuertes o un ciclo de entrenamiento con el ciclo menstrual de ellas. Ojo, ¿vale? Sí, señor. Porque pues justamente la idea es que no quedemos sujetos a eso. El tema del agua, pues recordemos que porcentaje de agua corporal con porcentaje de masa corporal, ¿listos? Entonces entendemos que el total de nuestro cuerpo de agua es el 53%, casi nada, 53%, a nivel celular 30% de ese 50%, un 23% está a nivel extracelular, intersticial es a nivel entre órganos y en la sangre el 4%. Entonces, el agua como otro protagonista de esos micronutrientes, el agua, ¿no? No dejarlo a ningún lado. Función, pues obviamente transporte en el cuerpo, de transporte, difusión de los gases, tiene lugar siempre a través de superficies humedecidas en agua, entonces en la mecánica de la respiración, cuando vayamos a ver la respiración externa e interna, pues vamos a dar cuenta cómo la modificación del agua en esas fosas nasales, pues nos va a colaborar mucho para la obtención mejor de ese oxígeno, transporte de nutrientes. Profe, una pregunta. Señor, Yo una vez escuché de un compañero que decía que, o sea, una de las maneras, pues no más recomendables, ¿no? Pero una de las maneras para poder adelgazar era bajar como un poco el ingerir líquido, el ingerir agua o líquidos. ¿Es cierto eso? no, lo que pasa es que es muy subjetivo formular una ley o una teoría de pronto en una simple apreciación. Es muy difícil. Lo hablábamos en método científico en la primera sesión. En la segunda sesión perdón, en la tercera sesión vimos método científico. Tienen que haber situaciones causales más no casuales, porque el agua primero es un micronutriente esencial y el agua es el que nos va a permitir ese transporte, esa difusión de gases, esa lubricación articular, porque hace parte de los componentes. Mira, hacemos el 53% de nuestro cuerpo es agua, prácticamente. Entonces, el consumo de agua es un micronutriente vital. Una cosa muy diferente es entrar al sujeto a individualizarlo y hacer un análisis personalizado, porque pues a cada persona se le hace un diagnóstico. Ahorita es muy subjetivo decir el tomar mucha agua, el no tomar mucha agua, es muy subjetivo. Lo que sí yo puedo dar a entender es que, al contrario, desde la fisiología del ejercicio, el consumo de agua es vital, porque, porque va a proveer, va a colaborar en esa rehidratación del cuerpo, y ya vamos para allá, miren, vamos a tener que familiarizarnos con estos términos. El cuerpo tiene que estar en una constante euhidratación, una euhidratación, ¿cierto? Una euhidratación. ¿Qué quiere decir? Que hay una nivelación de agua normal. Si por alguna situación
algunas salidas de líquidos, si algunas salidas de líquidos, como en la orina, como a través de la piel en el sudor, como vapor en el agua o por las heces, pues en algunas veces podemos estar bajando a una deshidratación. En un estado, por medio de una deshidratación, bajamos a una hipohidratación, es decir, una hidratación muy baja. Es por eso que tenemos que hacer la acción de la rehidratación para llegar a la euhidratación. O en muchos casos, a veces el exceso, como todo en exceso es malo, ya que nos consumimos demasiada agua, pues el cuerpo va a encontrar una hiperhidratación y pues por medio de la acción de la deshidratación, por medio vuelvo y digo, de la orina, a través de la piel, el vapor de agua, las heces, pues vuelve a esa euhidratación, ¿vale? Entonces, el mecanismo de homeostasis en el cuerpo es perfecto y el cuerpo siempre va a estar desechando lo que necesita y pidiendo, desechando lo que le sobra y pidiendo lo que necesita, ¿vale? Sí, señor. Por ejemplo, aquí estoy que tomo yo mi limonadita porque sé que hay un gasto energético yo haciendo mi clase de manera activa, de manera consciente y real con ustedes, y yo siempre tengo que estar haciendo una toma de hidratación. Igual ustedes en sus actividades diarias que le lleven un gasto energético, pues tiene que siempre haber un consumo, ¿vale? El agua. Entonces aquí hablamos ya de datos. A temperatura normal o poco ejercicio, la salida diaria del cuerpo es de 2.550 mililitros. Y la entrada diaria del cuerpo tiene que ser igual, 2.550 mililitros, es decir, 2,5 litros. Repito, la salida normal en el cuerpo por medio de la orina, las heces, la piel y los pulmones es de 2,5 litros de agua. Y justamente esa entrada por medio del alimento, de la hidratación, de tomar líquido y el mismo metabolismo también debe ser igual, 2,5 litros. Pero no es que uno se tome los 2 litros y los dos botellados de una vez de una. No, 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 no es eso. Esos líquidos puede ser esos 2,5 litros el cuerpo los provee desde el desayuno, el agua con que está hecho el jugo, el agua con que están hidratados los alimentos, el mismo líquido que está hidratada, el caldito o la sopa, o esa misma agua es la que está absorbiendo el cuerpo. ¿Me hago entender? Sí, profe, pero, profe, o sea, de por sí tomar harta agua, o sea, no es malo, porque de todas maneras, pues la expulsa por medio de la Claro, orina, la piel, totalmente, claro, no es y no. va a hidratarse, pero el cuerpo, pero de por sí, o sea, tomar tanta agua no es malo. No, 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 no es malo porque pues el cuerpo va a estar expulsándola. Al contrario, va a estar va a estar exigiendo al riñón a que haga filtro y el agüita base que también vaya haciendo esa estimulación para que el riñón vaya también haciendo su ejercicio de filtro. Sí, ya entiendo, profe, Sí, gracias. claro. Lo único que sí es que hay que respetar que el agua tiene una salida diaria y una entrada diaria, que son 2,5 litros. Muy diferente en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio intenso o caluroso, pues claro, ya la salida de agua va a ser más grande, era 6 litros, 300 mililitros. Entonces hay que tenemos que hacer, y ahí la balanza se descompensa, como lo tengo en la imagen, ¿cierto? Entonces ahí es donde es importante que ustedes como profesionales en cultura física y deporte le recalquen a sus deportistas tomar su líquido, así no tengan sed. Hidrátense de a poquitos todos los días. ¿Por qué? Porque es que el entrenamiento, mire que le da 6 litros de salida de líquidos. Y si solamente se está consumiendo 2,5 litros en los alimentos o en el metal, pues hombre, va a haber una descompensación. Entonces, esa hidratación constante durante el día es importante para ese gasto que estamos haciendo. Claro. Claro, profe. Bueno, aquí tengo unos factores muy importantes aquí para el tema de la nutrición y transferencia energética, y es el tema hablar de agua. Es inevitable hablar pues de la deshidratación del deportista. Entonces aquí quiero explicar y complementar, y con esto finalizamos la sesión de hoy. Los calambres por calor, que es muy diferente a la insolación y es muy diferente al golpe de calor. Ojo, calambres por calor. Cuando hayan calambres por calor,
por favor, suministrar grandes cantidades de agua y aumentar un poquitico el consumo ahí de sal en los alimentos, ¿vale? Porque hay mucho deportista que sufre de calambre. Uy, profe, me encalambré. Uy, profe, y cada entrenamiento, uy, profe, me encalambré. Algo pasa con ese deportista, ¿no? Entonces, ahí tiene que usted cogerlo y decirle, bueno, por favor, a hidratarse. Usted tiene que llamarlo al orden y por favor, hidratación. ¿Listo? Profe, hidratación y potasio, o solo la hidratación. Hidratación, juguitos, jugo natural, frutas, todo lo que conserve agua. Listo. Sí, todo lo que sean frutas, verduras, todo eso posee agua. Insolación. Ya es cuando está bajo el sol haciendo sus ejercicios y antes de que llegue a los 40 grados centígrados de temperatura podemos determinar la diferencia entre la insolación y el golpe de calor. La diferencia entre la insolación y el golpe de calor es la temperatura corporal, ¿sí? Si el deportista le dio una insolación, es decir, hubo mareo, hubo una debilidad, pulso acelerado, mira, aquí tengo las señales, ojo, cójanlas ahí, debilidad, pulso acelerado, presión sanguínea baja, dolor de cabeza, mareo, vómito, piel de gallina, debilidad general, es porque el chico se le insoló una insolación, ¿no? Y si se le suma que ya tiene más de 40 grados centígrados, es golpe de calor y urgencia para el hospital, ¿ok? Urgencia para el hospital si ya tiene más de 40 grados centígrados. Por eso que usted debe dominar estas señales en su labor profesional. Y segundo, pues cargar sus dispositivos electrónicos, cargar su termómetro, no le sobra su termómetro digital ahí para que le tome la temperatura, ¿vale? Y que de pronto pues usted evite situaciones de emergencia. Sí, profe. Esa siempre es mi invitación, a que ustedes se vayan equipando con sus propios instrumentos y asimismo pues se ve se ve el profesionalismo y tecnificar su labor profesional. ¿Listo, equipo? Listo, profe. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, sensaciones, emociones, apreciaciones. No, profe, bien, la clase estuvo bien. Sí, de pronto me toca mirar la de las clases anteriores porque hay temas que alcanzamos a tocar de las sesiones anteriores, entonces me toca verlas. Sí, señor. Ok, sí, señor. Sí, Jason, revise las clases anteriores porque venimos de una línea de buen ritmo de teórico conceptual y para que se nos ponga al día, ¿listo? Listo, profe. Ok. Listo, equipo. De esa manera terminamos el día de hoy. Éxitos, bendiciones, saludos a todos. Por favor, sigámonos cuidando, lavamanos, tapabocas, distanciamiento social y que pues sigamos estando bien todos. Profe, muchísimas gracias. Buen día, que estés muy bien. Profe, gracias. Profe, usted me Listo. necesita un chico que me dijo que me Ah, quedara. sí, Jason, entonces para que ¿usted ya Profe, tiene muchas acceso al gracias. Moodle? Listo, Jackson, listo, David. ¿A la plataforma de la universidad, sí? Sí, ¿Cuál? Sí, sí. ya. Ah, listo, Jason. Entonces, la estrategia que voy a utilizar contigo es alargarte los plazos de entrega de las entregas que fueron esta semana que pasó el lunes. El lunes subieron entregas, entonces entra al Moodle, ahí está todo explicado, qué es lo que hay que hacer, entonces simplemente le acepto yo la entrega en posfecha, ¿listo? Lo que le hago es aceptarle el trabajo y sin aceptarle la nota, ¿vale? Ay, gracias, profe. Entonces, por favor, entra al Moodle, ahí están en la semana, en el enlace de esta semana, Sí, perdón, señor. en el enlace de la semana, revisa si está en la semana uno o semana 2. Creo que es la semana uno. En la Listo. semana uno ahí está lo que se solicitó, entonces para que lo lea, lo revise y lo entreguemos. Sí, yo algo alcancé a notar de lo de los resúmenes y algo de Prezi, ¿no era? Exacto, por favor, entonces ahí revíselo y cualquier cosa me comenta. Sí, profe. Profe, ¿será que, bueno, ya hasta aquí acabó la clase, ¿no? Sino que le tengo Sí, una señor, pregunta como es de por más, pero pues si quiere parar la señor. grabación para comentarle. Ah, claro, sí, señor, claro, con gusto.